La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... Este programa es presentado por el gran alivio de Aspirina Advance. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Elijo un banco verde. Produbanco. En pro de ti. DIRM, el primer inmunomodulador de origen natural. DIRM, una promesa de vida. Conviértete en una estrella de película, solo en Primax. Primax, siempre más. Con seguros Equinoxial puedes ganar un auto 0 kilómetros al adquirir auto conectado SmartTag o auto seguro. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. La solución está en tus manos. Ahorremos luz. Empresa Eléctrica Quito, con conciencia energética. Andalucía, toda una vida mejorando otras. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis con 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia este martes 9 de noviembre del 2021. Aquí seguimos buscando la verdad que tanto requiere el Ecuador. Hoy vamos a abordar tres temas importantes de coyuntura, tres temas vinculados. Uno, con la reforma electoral, un hecho positivo que fuera presentado este lunes por una serie de ecuatorianos agrupados con participación ciudadana. La reforma tributaria, que está en trámite en la Asamblea Nacional, y un tema importante que debe causar vergüenza para una parte de la clase política ecuatoriana, la investigación por el caso Pandora Papers. Ayer, uno de los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales de Pachacuti, el señor Edgar Quesada, denunció, pónganle atención ecuatorianos, y esto es vergonzoso, porque se demuestra que no solo quienes gobernaron 10 años fueron corruptos, y lo digo esto porque hay sentencias como el caso Sobornos 2012-2016, en donde se condenó a 8 años, unos están prófugos, aunque paseándose por el mundo con la venia de la Interpol, corruptos con las sentencias de por medio y ahora tramposos. Recordemos para registro histórico lo que hicieron con la Constitución de Montecristi del 2008, cuando a última hora en Carondelet, con el hoy prófugo en Bélgica, lo que se había aprobado en Montecristi, cambiaron algunos textos. Esto denunció Fernando Balda y fue perseguido luego de lo que hicieran en Montecristi y luego entre gallos y medianoche en Carondelet. Cambiaron la Constitución, los textos. Lo denunció León Roldós Aguilera, que fue asambleísta. Es decir, hay testimonios reales de ese hecho. Ahora, ¿qué ha sucedido con el documento de Pandora Papers? A confesión de parte, relevo de pruebas, se suele decir en el ámbito judicial. Edgar Quesada de Pachacuti, que votó por el informe, luego se da cuenta y denuncia ayer, como hoy recoge Diario El Comercio, dice, miro que a último segundo cambian dos situaciones que no debieron haber cambiado y que se acordó en un primer momento por el que íbamos a votar los 4 compañeros del movimiento Pachacuti. ¿Y quién engaña? Abran los ojos, señores de Pachacuti. ¿Quién engaña a sus propios compañeros? El señor José Cabascango, el ponente del informe que sin debate se aprueba. El señor Cabascango se presta para cambiar el informe. ¿Qué es esto? Esto tiene un término, tramposos. Señor Cabascango, tramposos. Lo dice su compañero de bancada, Edgar Quesada. Dice que aunque votó a favor del informe, expresó su desacuerdo el que se haya incluido la figura de conmoción social en las conclusiones. ¿Quién anda buscando todo esto? El correísmo, los protagonistas de 10 años de corrupción y ahora mezclados en tramposería. Son tramposos
por los hechos denunciados por los mismos miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales. Por eso tenemos que saludar que bloques como Izquierda Democrática, el propio Partido Social Cristiano, el BAN y una parte de Pachacuti, que hay que saludar, una parte de Pachacuti, como este asambleísta Edgar Quesada y otros también, que no se van a sumar a este intento de desestabilización vergonzosa del correísmo que, cerrado los ojos, quiere ir a lo mismo lo que el prófugo en Bélgica dirige desde alguna parte del planeta, porque se mueve con la venia de Interpol. Pero hablemos mejor de hechos positivos. Este lunes fueron presentadas reformas necesarias a la ley que regula las organizaciones políticas del Ecuador, reformas a la ley orgánica electoral y de organizaciones políticas Código de la Democracia. Un grupo de prestantes y prestigiosos ecuatorianos han elaborado y presentan ante el país estas reformas que también vamos a terminar en la Asamblea Nacional. Ojalá una presión cívica de los ecuatorianos obligue a cambiar los que no quieren cambiar. Estas reformas se relacionan con la situación política actual de dispersión y descontento ciudadano con la clase política que amerita una reforma profunda al sistema electoral y de partidos políticos, como dice el documento que fuera presentado con los cambios que se exhiben desde este lunes. Para ello, precisamente, quiero dar la bienvenida a dos de los protagonistas de esta propuesta. El doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y un reconocido comunicador, articulista de Diario El Comercio, Lolo Echeverría. Doctor Medardo Leas, resúmanos qué implica estas reformas que se ha venido hablando en el país y que lastimosamente no se ha podido concretar. Muy buen día, doctor Medardo Leas. Muy buenos días, Miguel. Un cordial saludo a todos los radioescuchas de esta muy prestigiosa radio. Lo que nosotros quisimos es sincerar lo que pasa en el país y cambiar los defectos que han provocado muchos actos de corrupción, como por ejemplo la creación de muchos movimientos y partidos políticos sin respaldo, falsificando firmas que después en los procesos electorales se venden, se alquilan y que han servido para desprestigiar el sistema democrático. ¿Y esto por qué? Porque se ha violado lo que dice la Constitución cuando se dictó el Código de la Democracia, hecho que se viene denunciando, pero que nadie hizo nada por cambiar. Entonces, lo que nosotros queremos ahora es establecer mecanismos para que en forma clara y puntual, primero, hay una diferencia entre lo que es un partido político y un movimiento, porque el correísmo le dio los mismos derechos a los movimientos que a los partidos. Cuando la Constitución claramente dice que un partido político tiene que ser de carácter nacional y tiene que tener afiliados. Y el movimiento, si bien no lo dice puntualmente, tiene que tener carácter provincial. Entonces, la primera reforma busca eso. Los partidos políticos deberán ser de carácter nacional, de ser ideológicos, programáticos y naturalmente representar por lo menos el 50% de las provincias. Y tener, la ley dice, un número de 1.5 de afiliados para ser reconocidos como tal. Y los movimientos, nosotros en la reforma lo puntualizamos, serán de carácter eminentemente provincial y solo podrán presentar candidaturas a prefectos, alcaldes y a juntas parroquiales. De esta manera, nosotros buscamos que solo los partidos políticos puedan presentar candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República y a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque es un organismo nacional y no debe tener la moción de candidaturas que nazcan de un movimiento provincial. Es por este motivo que solo los partidos políticos podrán presentar candidatos a la Asamblea, sean estos en la lista nacional o en las listas provinciales. De esta manera nosotros queremos darle más viabilidad. Segundo, desaparecemos la figura de adherente ocasional o adherente permanente, porque se debe entender
que quien quiera hacer política tiene que afiliarse a un partido con el cual se siente identificado, ya es por su ideología, ya por sus principios, ya por las propuestas que presentan. Y a efectos de que quien se afile pueda recibir la capacitación. Por eso nosotros estamos poniendo ahí que todos los partidos deberán tener un padrón electoral con todos sus afiliados para que en base de ese padrón proceda y se maneje dos cosas importantes. Primero, el cambio de directivas nacionales y provinciales, poniendo una disposición de que si no hay la renovación permanente de las directivas de los directores de los partidos, entonces será una causa de destitución. Recordemos que ha habido partidos que han tenido 22 años al mismo director. Entonces, si los partidos políticos no pueden demostrar que existe democracia interna en el interior de sus siendas políticas, más aún ellos van a poder mejorar lo que es la democracia externa. Pero ahí hacemos un cambio fundamental. Nosotros reconocemos que ningún partido o movimiento político en el Ecuador tiene más de los 150,000, 180,000, 200,000 firmas que presentaron para su registro. Ningún partido. Y es más grave aún cuando en las últimas elecciones, se pudo detectar que movimientos que presentaron 150,000, 180,000, 200,000 firmas, en la elección presidencial sacaron 30,000 votos. Entonces, esto demuestra de que esto es una farsa que también tiene que ser cambiada. Entonces, estamos proponiendo de que solamente existe el 0.3% de afiliados, porque reconocemos que los partidos y movimientos políticos se manejan con un grupo de intelectuales que son minoritarios y que son los que están trabajando y promoviendo precisamente estas propuestas que requiere el país para solucionar sus problemas. Claro que ahí hay un problema de índole constitucional, que ya vamos a ver cómo lo solucionamos, porque reconocemos la verdad. Ningún partido tiene 150,000, pero con los partidos a nivel nacional que tengan 20,000, 30,000 afiliados en todo el país, esto sí puede funcionar, porque lo que buscamos también con otra reforma es que los partidos estén activos de forma permanente. Por ejemplo, se exige que partido que no ha estado vigente 3 años antes de una elección, dando cursos de capacitación para formación de sus afiliados, diseñando planes y programas, no puede participar en un proceso electoral. Y además, si no demuestran que están utilizando adecuadamente los fondos del Estado para este fin, esta también es causa de que se le borre de los registros. Es decir, son mecanismos que buscan reactivar, revivir a los partidos políticos. Otra reforma lo que busca es darle ese carácter nacional a la elección de la Asamblea. Por ejemplo, estamos nosotros pidiendo que se suprima la votación por distritos, porque a la Asamblea Nacional van los asambleístas que tienen ese carácter nacional y no un carácter seccional de determinada ciudad o determinada provincia. Es decir, para la elección de candidatos a la Asamblea Nacional, la votación será por provincias. Ya no habrá que los distritos norte, sur, de Pichincha, en Guayas o Manabí elijan cada uno un asambleísta, sino que esa representación será provincial. De esta manera le damos más consistencia, valor, representatividad a los que vayan a la asamblea. Entonces, estos mecanismos lo que buscan es eso, reforzar a los partidos, darle más vigencia, vida, que se mantengan activos permanentemente. Además, con el registro y afiliación de los partidos vamos a tener muy claro quiénes están afiliados y quiénes no, a efectos de identificar incluso los camisetazos y otras prácticas viciosas que han tenido el Ecuador en los últimos años. Entonces buscamos naturalmente, como le digo, cambiar este esquema y transparentar y llegar a la verdad con estas reformas que estamos nosotros realizando. Doctor Medardo Oleas, uno de los temas que usted ha desarrollado tiene que ver con el padrón electoral. Es decir, al establecerse en cada partido, cada movimiento, significaría identificar lo que hasta hoy no se puede identificar a los adherentes, a los afiliados. Es decir, esta será una buena base, primero, para hacer un mapeo de quiénes son, cuántos afiliados tienen, en qué condiciones. Sí, además del mapeo y la identificación de quién está afiliado, lo que se busca es que funcione la democracia interna. En el último proceso electoral, por ejemplo, la nominación de candidatos solo se hizo a través de la democracia indirecta, es decir, 10 o 20 ciudadanos que decían representar a todos los afiliados o a todos los adherentes son los que eligieron los candidatos, cuando sabemos que eso no sucedió.
y que lo único que sirvió es para confirmar las candidaturas que se venía conociendo desde hace años. Ahora en la reforma ponemos que solamente se podrá aceptar la democracia directa a través del voto directo, secreto de los afiliados, tanto para nominar a los directivos como para nominar a los candidatos. De esta manera acabamos con ese fraude y con el manejo de ciertas cúpulas que han venido haciendo lo que les viene en gana en los partidos y movimientos políticos. Con esto buscamos un verdadero movimiento democrático y de formación de los directivos, donde las personas sepan que si yo me afilio al partido tengo el derecho a que me elijan como director o como candidato, esté o no a gusto del dueño del partido, porque van a desaparecer con estas disposiciones. Entonces eso va a sincerar mucho lo que es el manejo y vida de los partidos políticos. Bienvenido a Lolo Echeverría, comunicador. Quiero, antes de formularle una pregunta, destacar que estas reformas a la ley electoral fue presentado ayer públicamente por un grupo conformado por Ruth Hidalgo y Simón Jaramillo de la Corporación Participación Ciudadana, el académico Simón Pachano, el experto, el jurista doctor Medardo Leas y el comunicador Lolo Echeverría. Es decir, aquí hay una representación de la sociedad, academia, medios de comunicación, líderes de opinión, expertos en la materia. Lolo, bienvenido. ¿Cuál es el ámbito y el alcance de esta reforma frente a lo que ha vivido el Ecuador en materia política durante la historia reciente? Buen día. Buen día, Miguel. Un gusto compartir con Medardo. Bueno, se trata de, en algunos casos, simplemente de cumplir lo que está establecido, facilitar la tarea de los partidos políticos, pero con un nivel de exigencia real. Porque la verdad es que la democracia depende totalmente de los partidos políticos. Si los partidos políticos son quienes designan los candidatos, la calidad del gobierno depende de la calidad de los candidatos que propongan los partidos políticos. Por eso es que si queremos nosotros preservar la democracia y mejorar las prácticas democráticas que hemos tenido en el país en el pasado, tenemos que obligatoriamente corregir la actividad y la práctica política de los partidos. Y lo que proponemos es unas reformas que hagan real lo que debe ser un partido político. En todos los países donde funciona bien la democracia, funcionan los partidos. Es decir, que hay una militancia activa, que hay estudio de la realidad nacional, hay publicaciones, hay formación de líderes, de cuadros de gobierno. Todas estas condiciones que hacen posible que cuando un partido llega al gobierno, esté en capacidad de integrar un equipo apropiado y pueda cumplir las ofertas que ha hecho durante la campaña. Y esta recuperación de los partidos políticos es una obligación de todos, porque todos hemos sido en parte también culpables o cómplices de las malas prácticas. De manera que corresponde que la sociedad civil se interese en la cuestión pública, se interese en el destino de la democracia, y por eso me pareció a mí una obligación sumarme a este grupo, que por supuesto es solamente un inicio, el grupo promotor, que después se irá ampliando con la participación de gente de la academia, de los propios partidos y de los sectores organizados de la sociedad, con quienes se iniciará un debate y con quienes se obtendrá posibilidades de mejorar este proyecto, Miguel. Lolo, una de las propuestas, uno de los ejes fundamentales de esta reforma tiene que ver con la consolidación de la representación en la Asamblea Nacional. Nosotros vemos cómo funciona, se vota en la primera vuelta. Cuando retornamos de la democracia en el 79, el 29 de abril, recuerdo, del 79, se votó por la entonces Cámara Nacional de Representantes en la segunda vuelta. Luego se cambió. Este es este país que cambia cada momento. ¿Cómo lograr
una mejor representación en la Asamblea Nacional. El planteamiento que nos explicaba Medardo Oleas es la eliminación de los distritos. ¿Cuánto va a contribuir eso? Bueno, mucho, la eliminación de los distritos, porque la clave está aquí en separar los partidos nacionales de los movimientos provinciales. Porque si es que se plantea que los asambleístas hagan una tarea de orden nacional y pensando en la totalidad del país, entonces no puede ser que sean integrada esta asamblea, que sea integrada por políticos que solo se interesan en los asuntos locales. De manera que ahí está la clave, pero también el hecho de que los políticos funcionen debidamente va a mejorar sustancialmente la calidad de los asambleístas, porque si ya no hay la posibilidad de los famosos adherentes, si no hay la posibilidad de alquilar los partidos políticos para candidatos o contratar candidatos porque son famosos para que vayan como representantes de un partido, todas estas prácticas penosas que hemos tenido en el pasado se terminarían. Y en ese sentido se mejora entonces sustancialmente la calidad de la representación en la Asamblea, la calidad legislativa en definitiva, Miguel. Doctor Medardo Oleas, uno de los puntos también importantes, entre tantos, tiene que ver con el fortalecimiento de la presencia y participación de mujeres en las organizaciones políticas. ¿Cómo lograr en la práctica esta paridad en donde debieran ser tomadas en cuenta las mujeres? Porque hay que decirlo, los partidos también han sido machistas. Fundamentalmente con la formación. Ahí se está planteando que el fondo partidario permanente se destine un 20% para lo que es la capacitación y formación de las mujeres. Yo creo que la democracia fundamentalmente es educación, preparación, una actividad permanente, que no tengamos nosotros ni partidos ni movimientos que solo se activan ante un proceso electoral, sino que tengan vida permanente. Entonces le vamos a dar seriedad, porque si las mujeres ya se integran a un movimiento y son capacitadas, van a estar en capacidad de que internamente sean nominadas como candidatos y evitar que los partidos y movimientos a último momento, por falta precisamente de cuadros dentro de los movimientos y partidos, tengan que estar llamando a gente que es conocida en el ámbito artístico o deportivo, como ha sido la mala costumbre de los ecuatorianos. Entonces, de esta manera nosotros le damos mayor seriedad. Y también estamos poniendo normas que son novedosas, como por ejemplo, partido o movimiento político que no tenga por lo menos el 1% en las votaciones, que se ha borrado los registros. Recordemos lo que pasó en el periodo anterior, en el proceso anterior. Se presentaron tantos candidatos que ni siquiera obtuvieron el 1%, y su actividad lo único que hizo es contaminar la presentación de los candidatos que sí tenían reales posibilidades. De esta manera van a pensar mucho aquellos partidos que presentan candidatos que no tienen ninguna opción, ¿no? Entonces hay que darle mayor seriedad y contenido. Y también le voy a contar otra reforma que estamos preparando, Miguel, que creo que ayudará mucho a desentrabar los conflictos permanentes que tiene la clase política, especialmente entre ejecutivo y legislativo. Estamos preparando una ley para que podamos nosotros manejar las consultas populares de manera ágil, porque lamentablemente aquí se confunde el derecho y la obligatoriedad del voto con lo que sería la facultad de dar una opinión. El voto es obligatorio porque así lo manda la Constitución, más no la opinión. La opinión tiene que ser facultativa a efectos de que solo los ciudadanos que se sienten vinculados al país, que quieren analizar sus procesos y contribuir al mejoramiento de los mismos, puedan ser consultados. Entonces, lo que estamos haciendo es una diferencia entre lo que es el voto obligatorio y una consulta que tendría el carácter de facultativa, a efectos de que se inscriban quienes deban opinar. Porque lo que se ha criticado siempre es que en el Ecuador los ciudadanos que no quieren participar en democracia son forzados contra su voluntad individual a participar en un proceso con el cual no se sienten identificados y por eso votan por cualquiera. Pero si nosotros logramos con esta ley
que se establezca que la consulta debe ser facultativa, va a ser muy fácil que tengamos procesos de consulta rápidos que se organicen en forma inmediata y que naturalmente se pueda, a través de medios telemáticos, tener resultados. Entonces, vamos también contribuyendo para un desarrollo más ágil frente a lo que son realidades conflictivas, porque ya estamos cansados de procesos pesados, costosos, manipulados, con consejos electorales que tienen una representación más política que técnica. Entonces, todo eso está haciendo el grupo para mejorar la democracia en el Ecuador. Licenciado Lolo Echeverría, otro de los temas que ha sido planteado este lunes tiene que ver con el manejo de la publicidad oficial en campaña electoral, que ha sido manoseada desde el poder y los ejemplos de la historia reciente han sido evidentes. ¿Cómo lograr ordenar este manejo? Bueno, básicamente estableciendo en detalle lo que está permitido y lo que está prohibido. Porque lo que ha pasado es que se ha abusado, por ejemplo, desde la función pública para inaugurar obras, enviar mensajes, hacer una publicidad engañosa, no de las obras o del gobierno, sino de los candidatos y de los partidos. Entonces esto se debe simplemente eliminar, debe estar expresamente prohibido. De esa manera entonces quedará autorizado exclusivamente lo que es absolutamente indispensable, porque se va a inaugurar obras, hay que instruir a los ciudadanos respecto de determinadas cosas, y entonces estará autorizado expresamente. Si todo lo que aparezca como publicidad engañosa o aprovechamiento de las funciones públicas, esto quedaría prohibido. De esa manera se limpiaría la campaña electoral y se eliminaría esta ventaja que se tiene cuando los candidatos que están en el poder participan en la campaña desde el poder, que es un mal que hemos tenido nosotros en el pasado y que ocurre no solo aquí, sino también en otras democracias. Por eso hay que reglamentar debidamente, Miguel. Doctor Medardo Leas, ¿cómo mejorar esta preocupación que tienen los ecuatorianos, la representación en la Asamblea? Uno escucha comúnmente a la gente, dice, ¿cómo es para un puesto en el sector público le exigen tercer, cuarto nivel? Y en la Asamblea Nacional está representado el Ecuador, los famosos padres de la patria, en estas condiciones que uno ve esa pobreza que ni siquiera manejan el idioma, como el último informe de Pandora Papers. ¿Cómo mejorar la representación en la Asamblea? La reforma busca eso a través de la capacitación, porque tenemos que nosotros visualizar a la política como una actividad profesional de gente comprometida con el país que quiere hacer política. Y por eso se les obliga a que los partidos y movimientos 3 años antes de un proceso electoral utilicen el fondo partidario permanente para darles capacitación, porque no se puede improvisar las candidaturas como ha sido histórico en el país. Pero si nosotros tenemos antes de una elección, por ejemplo, para las elecciones seccionales, la capacitación para los futuros concejales, para los candidatos a alcalde, candidatos a prefecto, vamos a mejorar la calidad. Ya no va a haber la improvisación, ya no va a haber simplemente que a lo mejor un cantante o un futbolista que sea notoriamente conocido y que pueda ganar una elección sea candidato, y sabemos que si gana va a ser un fracaso en la administración pública. Entonces, estos procesos se harán a través precisamente de la educación, de la formación. Y como además estamos poniendo que la nominación de candidatos sea a través de un proceso interno, entonces eso va a mejorar. Entonces, hay que analizar todo el contexto de la reforma como proponemos, porque lo que busca es eso, mejorar la calidad a través de la capacitación y de la preparación de los futuros candidatos con hombres que realmente quieren hacer política en forma seria y patriótica. Doctor Medardo Leas, en el Código de la Democracia se incluyó el Instituto de la Democracia. ¿Qué ha representado eso? Bueno, es que no ha funcionado porque no hay esa visión de preparar, de educar al pueblo ecuatoriano, porque el Instituto de la Democracia está a cargo del Consejo Nacional Electoral. Y ese debería ser precisamente el encargado de promover estas prácticas que nosotros como grupo de ciudadanos estamos exigiendo que se lo cumpla.
Yo creo que a futuro al Instituto de la Democracia le corresponde precisamente fortalecer la democracia a través de la capacitación. Debería acudir, por ejemplo, a los colegios ya para, a través de los concursos de libro leído, tener, por ejemplo, temas sobre la democracia, fortalecimiento, civismo, cosas que no se hacen. Entonces, de esa manera, si no se motiva a la población, si no se sacan estudios, si no se magnifica lo que es la capacitación sobre una buena democracia, no lograremos nada. Porque no es cuestión de crear un instituto, darles fondos y que después simplemente se ponga una persona para que saque alguna publicación intrascendente. No, hay que tener una visión más global. El país con una democracia sólida será mejor. Y con una democracia sólida tendremos mejores candidatos y naturalmente tendremos políticos profesionales que no vayan al enfrentamiento y se acabe con el canibalismo. Un político profesional es aquel que sabe debatir. El debate no es más que la presentación de propuestas donde triunfa la mejor propuesta. Y esas cosas debería hacer el Instituto de la Democracia. Promover el debate, no el enfrentamiento, acabar con el canibalismo, porque la ciudadanía ya se queda absorta al ver las cosas que se inventan o quieren hacer, por ejemplo, en la Asamblea. Esto con el Pandora Paper, a los 6 meses ya se quieren comer un presidente, pero por favor. Licenciado Lolo Echeverría, ¿se puede mejorar a través de una reforma la representación de esa Asamblea? Sin duda que sí. Porque mire, la clave está, como hemos dicho desde el comienzo, en la calidad de los partidos políticos. Si los partidos políticos tienen militancia, tienen la obligación de practicar internamente la democracia, tienen la necesidad de estudiar la realidad nacional para poder preparar programas de gobierno. Si es que ellos tienen formación como líderes, si hay la posibilidad de ascensos también dentro del partido, la posibilidad de ser elegidos candidatos, está preparado respecto de las condiciones mínimas, por ejemplo, para ser asambleísta. Si hay estas condiciones, entonces, por supuesto que mejora sustancialmente la calidad en la Asamblea Nacional y en el ejercicio de los cargos. Edgar Morin, el sabio francés, que escribió este librito sobre las reglas para la educación del futuro, que fue recogido por la UNESCO, él decía que hay que educar para la democracia. Y se refería a todos los habitantes, a todos los ciudadanos, pero principalmente a los que aspiran a ser candidatos. De manera que todo afiliado, en el fondo, aspira a ser candidato o elegir candidatos. De manera que ellos tienen que estar preparados y si hay esa preparación, esa educación, el resultado es que mejora sustancialmente el ejercicio del poder de los elegidos. Doctor Medardo Leas, más allá de este contenido importante que lo destacamos, al final ecuatorianos que quieren que cambie esto, quisiera consultarle, esto cuando merezca el respaldo debe ir a la Asamblea Nacional, una reforma legal. Pregunto, ¿querrán los partidos y movimientos representados hoy en la Asamblea, querrán los actuales asambleístas que cambie esto, que los partidos dejen de ser empresas electoreras? Tenemos una mala experiencia de la historia reciente, cuando más de 300,000 firmas fueron presentadas para al menos hacer 3 reformas: la reforma política, la reducción de la Asamblea, la instalación de las 2 cámaras y el fortalecimiento de la Fiscalía General. Sabemos en qué terminó, incluso santificado por la Corte Constitucional. ¿Cómo viabilizar esta reforma que requiere el Ecuador urgentemente? Porque además, doctor Medardo Leas, usted en más de una ocasión lo ha señalado, hay que hacerlo, si cabe la expresión, en tiempos normales, antes de que llegue un año antes de las elecciones, en donde se prohíbe cualquier reforma. Sí, tiene razón, el mayor escollo es la Asamblea, pero nosotros lo que vamos es a promover un diálogo y vamos a vender esta propuesta. Primero vamos a irnos al Consejo Nacional Electoral, vamos a irnos a la Asamblea, vamos a conversar con todos los partidos políticos, estamos conversando con los medios de comunicación, vamos a ir a las universidades, es decir, vamos a vender la viabilidad de este proyecto como factible y como una solución a la permanente crisis que viven los partidos políticos.
Ellos van a aceptar que lo que estamos haciendo es una cosa por el bien de los propios partidos y por el bien del país. Yo sé que esos partidos pequeños, intrascendentes, que no tienen cuadros, que no tienen gente que esté trabajando a favor de la democracia y de la propia institucionalidad, se van a oponer. Sí, cierto es. Pero vamos a vender la idea y yo creo que va a pesar mucho ahí el interés nacional antes que el interés partidista. Y si en última instancia ya no se logra eso, hay los otros mecanismos de la democracia directa, de la consulta, que bien podríamos utilizar con el apoyo, si es posible, del gobierno. Pero queremos comenzar en esta etapa de vender un proyecto por ser factible, por ser aplicable y porque estamos convencidos de que mejorará el sistema político partidista futuro en el Ecuador. Queremos comenzar con el diálogo y vender estas ideas que, como le digo, son muy factibles de ser aplicadas. Licenciado Lolo Echeverría, ¿querrán los partidos y movimientos y la Asamblea Nacional actual viabilizar y aprobar una reforma tan importante que requiere el Ecuador? Estoy seguro que sí, porque mire, ellos advertirán que esta iniciativa no se trata de criticar a los partidos o de continuar con esta campaña en contra que va dañando su imagen. Es todo lo contrario. Se trata de mejorar la vida partidista, se trata de mejorar la actividad política en definitiva. ¿Cómo no van a acoger una iniciativa de esta naturaleza? Esto les conviene a todos los partidos que tienen interés en realidad de participar eficazmente en la vida pública. A los aventureros puede ser que les disguste, pero no a los partidos que tienen en realidad interés por mejorar la democracia en el Ecuador. Yo estoy seguro de que ellos van a recoger, porque además ellos viven lo que es la crisis. La crisis se manifiesta, pero con toda la crudeza en el momento en que un candidato, en que un partido no tiene figuras suficientes para proponer como candidatos, ni siquiera para cargos menores, no digamos para la presidencia o vicepresidencia de la República, pero el hecho de que tuvieron que acudir a famosos para pedirles que participen como candidatos delata la carencia de cuadros, y esto es producto de la falta de educación, de la falta de militancia y de práctica política. De manera que para los partidos políticos esta es la salvación, pero de paso también es la salvación para el país, porque la calidad de la democracia está ya en serios aprietos en el país, Miguel. Doctor Medardo Leas, ¿será posible ese deseo que ustedes lo desarrollan en este proyecto, el lograr verdaderos partidos políticos fortalecidos? Porque una democracia se nutre y sobrevive con verdaderos partidos políticos, y eliminar esas empresas electoreras que aparecen solo en elecciones. Sí, esa es la aspiración de miles de ciudadanos. Y naturalmente los ciudadanos que conformamos este grupo buscamos eso, porque es importante resaltar que en la sociedad ecuatoriana sí hay personas que buscan mejorar la democracia, el civismo, la participación ciudadana al margen de los partidos políticos. Nosotros aquí no queremos hacer política directa ni queremos ser candidatos, pero sí queremos mejorar un sistema que nos está afectando a todos, porque como dije al inicio, si nosotros seguimos permitiendo que estas prácticas corruptas que se han manejado históricamente y se sigan consolidando en el país, nos va a causar más daños. Y hemos visto de que la Asamblea Nacional termina con un respaldo del 2, del 4%, lo cual es un absurdo. Esto quiere decir de que llegan los señores asambleístas a cumplir su función y como lo cumplen tan mal, salen desprestigiados. Ellos mismos son los que serían perjudicados si analizamos el futuro político de cualquier persona. Entonces yo creo que la venta de estas ideas realizadas desde la sociedad civil tiene que ser aceptada, porque tenemos nosotros la convicción de que estas reformas son visualizadas para mejorar la democracia, para mejorar el Ecuador. Yo quisiera preguntar qué político en el Ecuador estaría en contra de una reforma que busca precisamente mejorar un sistema que se ha demostrado que está fallido. ¿Qué ciudadano no puede apoyar la misma? O políticos que definitivamente quieran causar el caos en vez de
promover el bienestar. Entonces son ideas positivas que tienen que ser aceptadas porque están por primera vez manejadas en etapa no electoral, y una vez que se han analizado los problemas y defectos que tuvo la ley buscando mejorar, la democracia tiene que irse perfeccionando en forma permanente, día a día. Y si vemos que ciertas reformas no están cumpliendo con su función, pues hay que cambiarlas, pero con esa visión de avanzar, de mejorar, de contribuir al desarrollo del país. Porque si nosotros vamos a tener una asamblea buena, gana todo el Ecuador. Si nosotros vamos a tener un presidente que le vaya bien, gana todo el Ecuador. Entonces esa debe ser la visión de los ciudadanos ecuatorianos, mejorar la democracia para que a futuro mejore las condiciones de vida de todos los ecuatorianos. Lolo Echeverría, ¿se podrá mejorar la calidad de los partidos, fortalecerlos y terminar con las empresas electoreras que cada cierto tiempo, cuando hay elecciones, se presentan? Sin duda alguna, porque si la existencia del partido político le exige que tenga afiliados, si además es obligación del partido el financiar la educación, si hay obligación de elecciones internas para la designación de autoridades y de candidaturas, si hay todo esto, es decir, es imposible que no mejore un partido político y en consecuencia la práctica ya en el ejercicio del poder. Hay propuestas sumamente interesantes y me parece muy eficaces para que los partidos políticos tengan una vida renovada y en ese sentido también mejoren sustancialmente su imagen. Hasta ahora siempre se ha planteado también determinados problemas de los que aparentemente no tenemos salida. Por ejemplo, el dilema entre disciplina partidista y libertad de conciencia. Esto en condiciones de las prácticas políticas que hemos tenido nosotros, con candidatos prestados, etcétera, bueno, es imposible de resolver. Esto ha dado lugar a los llamados camisetazos o simplemente desafiliaciones una vez que llegan al cargo. Esto no puede ocurrir tampoco porque un partido político es el responsable de la designación de los candidatos y no pierde la responsabilidad de tener buenas prácticas en el ejercicio del poder. Si un candidato quiere desafiliarse, quiere cambiarse de partido, cambia de ideología, no está de acuerdo con el partido, tiene que dejar también el partido y dejar la curul, porque no puede ser que aprovechen el partido como un mecanismo y que después haya prácticas tan perversas como la venta del voto. Entonces, todo esto queremos nosotros resolver con estos cambios que se han propuesto. También es muy interesante, es excelente la propuesta de Medardo que ha sido acogida por todo el grupo, esta idea de hacer que una distinción entre una consulta y una elección. El voto es obligatorio porque es un deber y un derecho, pero una consulta es una opinión. No se puede consultar a la gente sobre temas jurídicos complejos, porque esto se presta para los populismos, acarrear gente a votar con premios o con castigos o con amenazas. No, el voto, la democracia se perfecciona cuando el voto es consciente. Y el voto tiene que ser entonces por personas que se interesan en la cosa pública. Por eso entonces se propone que sea la democracia debidamente informada. Eso también mejorará sustancialmente los resultados en el ejercicio del poder. Doctor Medardo Oleas, otro de los temas que en la exposición que formula este grupo tiene que ver con la violencia política. ¿Es posible erradicarla en el país? Sí, además es deber nuestro evitar que eso suceda, porque la política, repito, no debe ser el enfrentamiento físico ni el enfrentamiento verbal. El adversario político no es el enemigo político. Aquí lamentablemente pensamos que quien piensa diverso es mi enemigo y tengo que atacarlo, tengo que destruirlo, tengo que desprestigiarlo. Y esa violencia tiene que acabar. Esa violencia no puede ser aceptada en la democracia, porque repito, la democracia y especialmente una campaña es un cruce de ideas, un cruce de conceptos.
un cruce de principios, un cruce de propuestas, donde los candidatos ponen a consideración de la ciudadanía cómo han pensado, cómo han estructurado sus propuestas. Pero yo por presentar una propuesta no puedo ser descalificado, insultado, acanallado, desprestigiado, o que a las mujeres se lo burle por el hecho de ser mujeres, sin respetarlos por su condición y también por su candidatura. Esto tiene que desaparecer del Ecuador, porque la violencia solo conduce a más violencia. Y hemos visto que algunos candidatos solo utilizan el discurso, porque claro, el discurso es la defensa de quien se siente perdido. Y eso no debe suceder. Repito, la calidad de la democracia está en que los candidatos aprendan a ser ciudadanos educados, respetuosos, que busquen el debate para precisamente posesionar y manejar adecuadamente sus propuestas. Entonces la violencia tiene que quedar definitivamente eliminada del imaginario ciudadano, con naturalmente sanciones para aquellos que no los cumplan, ya sean candidatos, ya sean miembros de un partido e incluso ciudadanos. Doctor Medardo Oleas, usted con su experiencia que fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo lograr que exista un CNE serio, íntegro, competente como se demanda y por supuesto comprometido con el progreso y con la democracia del país? Tiene que ser un organismo eminentemente técnico, no político. Aquí lo que se busca es la representación. Entonces ya hemos visto que se cometió lamentablemente el error en el último Consejo de Participación Ciudadana de dar representación a la clase política. Dar representación a la clase política es precisamente no contribuir a la democracia, porque cuando uno es nombrado por un partido va a defender los principios, proyectos o intereses del partido. Entonces no tiene esa visualización y son los compromisos que tienen con el partido lo que les hace violar incluso la ley. Por eso han sido sancionados los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque fallar contra la ley para favorecer a un partido, eso es inimaginable en cualquier parte del mundo. Entonces el concepto del tecnicismo es el que debe manejar. Son procesos técnicos, no políticos, los que maneja el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿para qué ponerse a políticos si se va a manejar de una manera técnica? Entonces, quizás la renovación que ya debió haber comenzado en el Consejo de Participación Ciudadana para renovar a 2 miembros del Consejo Nacional Electoral se lo pueda manejar de esta manera. Pero yo dudo mucho porque lamentablemente vemos el entrebamiento que hay en el Consejo de Participación Ciudadana solo para la designación de Contralor. Yo creo que va a ser lo mismo con la designación de los 2 vocales del Consejo Nacional Electoral. No hay confianza en el organismo que sigue imponiendo a través de la política gente descalificada para que vaya a realizar los controles, tanto en la Contraloría General del Estado como en este caso el Consejo Nacional Electoral. Y en eso la ciudadanía tiene que estar atenta. Se denuncia todos los días de que hay una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana que tiene otro tipo de intereses. Entonces, en el caso del Consejo Nacional Electoral, lo que hay que buscar es precisamente que esos candidatos tengan ese perfil que le indico y que no tengan solamente el perfil político, el perfil del hombre de confianza del líder del partido para que le maneje internamente los asuntos en el Consejo Nacional Electoral, porque eso es enterrar la democracia. Lolo Echeverría, ¿es posible fortalecer al máximo organismo electoral en estas condiciones? Porque además de lo que dice el doctor Medardo Oleas, hemos visto las resoluciones, los hechos, y por otro lado, lo que dice Medardo también, al mediano plazo será posible al menos quitarle esas atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, quizás a través de una consulta popular, para que sea la Asamblea Nacional, un organismo que antes lo hacía, la designación de altas autoridades del país? Bueno, esto del Consejo de Participación Ciudadana ha sido un experimento político fallido. Esto hay que corregir. Ojalá que se pueda corregir pronto, porque esto de ese organismo depende, o de la designación depende también la calidad de los funcionarios que integran las distintas funciones del Estado. Pero tenga en cuenta, Miguel, que todo esto se corrige al corregir también las malas prácticas políticas en los partidos.
es decir, la calidad de los afiliados de los partidos, que haya verdadera militancia. Nosotros hemos tenido en el pasado partidos organizados, había militancia, había formación, había incluso publicaciones, como debe ser en cualquier partido respetable que maneja ideas y maneja propuestas y para actividades que tienen que ver mucho con la ética. Entonces, si es un organismo técnico, tiene que estar integrado por técnicos. Las condiciones necesarias para organizar debidamente un proceso electoral son complejas y requiere de especialistas que tengan una debida formación en ese campo. Solo así nosotros podríamos garantizar elecciones limpias, transparentes, que tengan también resultados rápidos, etcétera. Una de las propuestas justamente es la de que el Consejo Nacional Electoral no haga este conteo rápido que ha venido haciendo, porque hay que evitar que se mezclen las cosas, hay que evitar que haya alguna intencionalidad partidista en las decisiones del Consejo Electoral. Entonces, cuando se hace un conteo rápido, compite con empresas privadas que hacen ese conteo y no tiene sentido porque no es la función del Consejo Electoral. La función del Consejo Nacional Electoral es dar los resultados oficiales con la contundencia, con la certeza y con la rapidez necesaria y tiene que concentrarse exclusivamente en eso. Por eso se plantea la prohibición de que hagan estos famosos conteos rápidos o encuestas a boca de urna, Miguel. Doctor Medardo Leas, luego de esta presentación loable, positiva, para cambiar la política en el país, ¿qué viene luego? ¿Qué va a hacer este respetable grupo de ecuatorianos? Presentarlo oficialmente al Consejo Nacional Electoral, a los partidos políticos, a la academia, para ir debatiendo, para consensuar la aceptación de estas propuestas, porque ¿quién no puede aceptar, por ejemplo, de que el Ecuador requiere partidos políticos nacionales y movimientos provinciales con afiliados, desapareciendo los adherentes ocasionales o permanentes? ¿Quién no puede aceptar que obligándolos a que tengan un padrón, los ciudadanos que están afiliados puedan ejercer su derecho a nombrar a los directivos nacionales o provinciales del partido? O a través de la democracia directa, no manipulada, con el voto secreto, se elijan a los candidatos. ¿Quién puede negarse a hacer estas cosas que son básicas y elementales de cualquier democracia en el mundo? Entonces, pero queremos buscar esos consensos, porque naturalmente nuestra idea puede ser buena, pero también puede ser perfeccionada con el aporte que pueden realizar otros ciudadanos, otras instituciones o los propios interesados, los partidos políticos. Porque yo he visto, por ejemplo, que a los partidos políticos les asusta el hecho de tener un padrón con 20,000, 30,000, dicen, ¿de dónde nos sacamos tantos? Entonces busquemos un mecanismo que se ponga en una medida justa, equilibrada, que no perjudique a lo que son los partidos, porque entendemos que esta afiliación obligatoria tiene que iniciar con un proceso claro, bajo, para ir creciendo adecuadamente. No se puede poner como se puso en la Constitución. Para el reconocimiento de los partidos se requiere 1.5 de afiliados en base al número de ciudadanos que constan en el padrón. ¿De dónde salió ese número? No lo sabemos. Entonces, a través del consenso, lo que buscamos es perfeccionar todas estas normas para que una vez consensuada nosotros podamos ya pedir que la Asamblea los apruebe. Yo creo que esos son los pasos que vamos a seguir en forma inmediata. Lolo Echeverría, como parte de este grupo, ¿está optimista de que esto reciba el respaldo de los diferentes sectores, especialmente del sector político? Estoy seguro que sí. Creo yo inclusive que apoyarán con entusiasmo. Por supuesto que habrá algunas variaciones, habrá sugerencias para perfeccionar este mecanismo, pero lo sustancial es que todos los que estén de acuerdo en que hay que mejorar la democracia debatan, examinen, aprueben este proyecto. Yo estoy seguro que va a haber una muy buena acogida. Y si es que esto tiene viabilidad y llega al Consejo Nacional Electoral, a la Asamblea, a la totalidad de los ciudadanos,
y no termina con la aprobación de esto la tarea. Yo creo que el rescate de los partidos políticos está tan profundizado, tan hondo caído, que hay que hacer un trabajo muy laborioso y largo para poder rescatarle. Habrá que hacer campañas de imagen para rescatar los partidos políticos, mostrar a los ciudadanos que el partido político es la clave para el éxito de la práctica democrática. Hay que hacer ver también que la formación política es indispensable no solo entre los afiliados, sino también entre los ciudadanos. Recuerde que hace años había una materia incluso en las escuelas, en los colegios, llamada cívica. Ahí entonces se estudiaba las instituciones y las prácticas democráticas. Hay que recuperar esa formación, de manera que el trabajo tiene que ser continuado y tiene que ir mejorando y corrigiéndose en el camino, Miguel. Yo quiero saludar esta propuesta que personalmente me adhiero, porque el país empuje esta reforma política con una iniciativa que quiero destacar de Rudy Hidalgo, Simón Jaramillo de Participación Ciudadana, el académico Simón Pachano y quienes nos han acompañado esta mañana, el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el comunicador reconocido Lolo Echeverría. Adelante con esto y que ojalá se siembre conciencia en el Ecuador sobre este cambio que requiere la sociedad política ecuatoriana. Muchas gracias a Medardo Leas, muchas gracias a Lolo Echeverría por su participación esta mañana. Gracias, Miguel. Muchas gracias. 7:26 en el territorio continental ecuatoriano. Aquí seguimos buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de otro tema de interés en la coyuntura que está tramitándose en la Asamblea Nacional, la reforma tributaria. Con nosotros en estudios el asambleísta César Ron y vía Zoom estarán el exministro de Economía y Finanzas Fausto Ortiz y el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Felipe Rivadeneira. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El nuevo proyecto para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal enviado a la Asamblea recoge ideas y propuestas de todos los sectores de Ecuador. Por eso el presidente ha pedido apoyarla como el camino para la reactivación. La ley fue pensada para apoyar a los negocios que se están recuperando, a los microemprendedores y a las pequeñas y medianas empresas.